cartílago tiroides, ¿sí? Por arriba está la epiglotis, pues, ¿no? Y abajo, cricoides, ¿sí? Claro, ya está. Bueno, y detrás hay 3 pares de cartílago nariz. Sí, eso es anatomía, ¿no? Anatomía, ¿no? Están los corniculados, uniformes. Bueno, después de la laringe viene, claro, en la laringe se encuentran cuerdas vocales, superiores e inferiores. ¿Cómo se llama el espacio comprendido entre ambas cuerdas vocales inferiores? Glotis. ¿Sí? Glotis. Por eso que el cartílago epiglotis tapa la glotis, ¿sí? Cuando deglutes el bolo alimenticio. Eso pues, ¿no? En cambio, cuando hablamos, ¿qué pasa? La epiglotis se levanta, ¿no? Cuando comes, baja. Cuando hablas, así. ¿Comes? Hablas. Si comes y hablas, a su vez, que a veces hacemos eso, ¿qué puede suceder? Pasa un marroncito, ¿sí? A tus vías respiratorias y felizmente, ¿qué sucede automáticamente? El reflejo de los estornudos se desencadena. ¿Y sale el arrocito por dónde? Por tu nariz. ¿Sí? ¿Y cae a dónde? ¿A tu plato? No, al plato de tu amigo, ¿no? ¿Sí? Bueno, y él como no lo ha visto, no le dices nada. Bueno. Eso es el espacio entre ambas cuerdas vocales inferiores, ¿no? Pero también hay espacio comprendido entre cuerda vocal superior e inferior del lado, del mismo lado. ¿Sí? Eso ya tiene otro nombre, pues, ¿no? Ya tiene otro nombre. Luego de la laringe viene la tráquea. ¿Cuántos anillos los constituyen? Anillos traqueales. Anillos incompletos, porque son anillos abiertos atrás. ¿Sí? Abiertos atrás. ¿Cuántos son? Es relativo, ¿no? 14, 15, 14, 16, ¿no? Cartílagos, traqueales, anillos incompletos traqueales. Y la tráquea termina bifurcándose y dando origen a los 2 bronquios extrapulmonares o primarios, ¿sí? Derecho e izquierdo. Ahí también hay diferencia entre ambos, derecho e izquierdo. Ahí inclusive hay angulación, eso no lo olviden. Esos bronquios luego ingresan por los cilios pulmonares y se continúan con los bronquios secundarios o lobales. Y luego ellos se continúan con bronquios terciarios o segmentarios. ¿Y así? ¿Sí? Hay varias divisiones, ¿eh? Hasta llegar a los bronquiolos. Luego ellos terminan en los bronquiolos terminales. Y hasta ahí, como hemos estado comentando en la práctica, y también lo diremos mañana, desde fosas nasales hasta los bronquiolos terminales se le considera zona de conducción. O sea, de todas las vías respiratorias, hasta ahí es la zona de conducción. Hasta ahí solamente se conduce, se humecta, se filtra, ¿sí? El aire que inspiramos. Luego ese bronquiolo respiratorio ingresa a los lobulillos pulmonares, que son las unidades anatómicas y funcionales de los pulmones, ingresa y su continuidad se llama bronquiolo respiratorio. Luego viene luego vienen los conductos alveolares, sacos alveolares y los alveolos pulmonares. Todo esto yo te lo comento aquí, ¿no? En ese video. ¿Ya? ¿Cuáles son las funciones del sistema respiratorio? ¿Cuáles son las funciones? ¿Qué hace? A ver, sistema respiratorio, ¿no? Oxigenar la sangre. Oxigenar la sangre. Inspira y expira. ¿Sí? Claro, si dice en general, mire, función del sistema respiratorio, pero el sistema respiratorio es todo, ¿no? Pues yo puedo decir varias cosas, bueno, varias funciones, ¿cierto? Conducir, filtrar, entibiar, humidificar el aire que inspiramos. Además también a nivel ya alveolar y capilar sanguíneo, ahí se da eso, ¿no? ¿Sí? La oxigenación de la sangre también, otra función. ¿Sí? Oxigenar la sangre, oxigenación de la sangre. Esas son funciones del sistema respiratorio. Acá hay otro enlace, acá hay un video que también te explica que tú lo veas. ¿Cuál es la función del sistema respiratorio? ¿Pasa, no? Claro, con eso de conducir, conduce, pero ¿cuál es mi fin primordial? Eso, ¿sí? Garantizar que esos gases se intercambian, se difundan a nivel del alveolo
y el capilar sanguíneo pulmonar. De ahí el resto ya no es responsable respiratorio, pues no. Una vez que el oxígeno ingresa a la sangre, el capilar sanguíneo pulmonar, el resto ya es función de la sangre, ¿no? Garantizar que ese oxígeno llegue a todas las células de nuestro tejido, ¿no? Eso ya no es función del sistema respiratorio. Simplemente garantizar que llegue a ese nivel, pues no. Eso, ¿cómo se construye? ¿Dónde se ubica? ¿Dónde se ubica? A ver, ¿dónde se ubica el sistema respiratorio? ¿Dónde se ubica? ¿En el tórax? ¿Sí será? Una parte está en el tórax. O gran parte del tórax, ¿no? Claro, ¿dónde se ubica? Cara, pues, ¿no? Cara, cuello y tórax. ¿Sí o no? Claro, porque en la cara está nariz, ¿no? Nariz, fosas nasales, faringe, cuello, laringe, tráquea, así, ¿no? Tórax. Ya, lo que está distribuido. Cara, parte de la cara, ¿no? Cuello y tórax, ahí está ubicado, ¿no? Ahí está. Bueno, ¿y cómo se tiene que cambiar? Es fácil. ¿Y cómo afecta el tabaquismo? Mira, vamos a ver en este video cómo afecta el tabaquismo. Grandes fábricas, ¿no? Que están emanando gran cantidad de humo tóxico, ¿no? O si vivimos con un fumador activo en casa, ¿sí? ¿Cómo te afecta el tabaquismo? ¿Qué afecta el tabaco al sistema respiratorio? La nicotina, sí, presente en el tabaco, y también hay aminas, ¿no? Heterocíclicas, ¿sí? Que va afectando, lesionando, ¿no? El tejido del árbol bronquial, claro, y como consecuencia puede manifestar gran proliferación de células, ¿no? Y dar cáncer pulmonar, por ejemplo, por el tabaco excesivo, ¿no? Bueno, ¿cuál es la importancia entonces de estudiar los sistemas respiratorios? ¿Es importante? Sí, bueno. Ahora que hemos pasado por la pandemia del COVID, ¿cuántas personas han visto, no? Se han muerto, ¿sí? Amigos han muerto, han fallecido. Hoy día lo vives normal y al día siguiente se murió. Qué raro, ¿no? Sí, pues. Lo llevaron de emergencia al hospital, conocieron una cama o el pasadizo y se murió. ¿Sí? ¿Por qué murió? Tan rápido. Jóvenes, si te tapan 2 minutos, ¿te mueres o no? Sí, pues. ¿Sí? Si viene un delincuente y te cogotea y tú te resistes, él cierto te aplica más fuerza y te mata, ¿no? ¿Sí? Mejoraste un montito, pues, ¿no? Él es mayor porque te sueltes, ¿no? Porque si te resistes, es un drama, ¿no? ¿Estamos? No hay oxígeno en las células, muerte, hipoxia, muerte celular. ¿Cuántos han muerto por el problema del COVID? ¿Estamos? Bueno, esto es un dato, miren, ya sabes, en la atmósfera hay una gran cantidad de gases, ¿no? Gases. Los gases son incoloros porque son gases. Miren, el elemento más abundante de la atmósfera es el nitrógeno, ahí está. Y estas P son, ¿qué significa esta P? Presiones parciales. Miren, ¿cuánto es la presión parcial del nitrógeno? Ahí está, del oxígeno, del CO2, gases y otros. La suma de todas las presiones parciales, o sea, la suma de partes que me da un total, ¿sí? Claro, si tú sumas todo esto, te da exactamente ese valor, ¿no? 760. O sea, esa presión total se llama presión atmosférica. ¿Está? Presión atmosférica. Claro, pero ese valor es referencial para 0 metros sobre el nivel del mar, o sea, en la costa, por decirlo así. A medida que subimos a altura, hay menos atmósfera, ¿sí? Y menos presión parcial. Y tú sabes muy bien que el factor desencadenante para una gran cantidad de hidropoietina es la hipoxia, bueno, la hipoxia tisular. No sé, por ejemplo, en la altura, bueno, poca atmósfera, poca presión parcial, entonces entran en hipoxia. Automáticamente, como mecanismo de regulación, gran secreción de la EPO se produce y gran producción de eritropoietina y gran producción de glóbulos rojos, ¿no? Por esta razón, por lo que los servidores de natura tienen mayor número de glóbulos rojos que en relación a la costa, ¿no? Más glóbulos rojos. Si hay más glóbulos rojos, ya sabes, hay más hemoglobina, más hematocrito, entre otros. Bueno, entonces esta es la presión parcial del oxígeno, 158,8, pero aquí en la costa,
y esta es la presión atmosférica, aquí una cosa, ¿no? A 0 metros sobre el nivel de mar, 760 milímetros de mercurio, ¿ya? Esto sabemos, miren, entonces este está conformado por dos, ¿no? Las vías respiratorias y los pulmones. Estas vías a su vez, tienen dos zonas, una zona de conducción y la zona respiratoria. Y estos son los elementos, ¿no?, que forman la zona de conducción: la nariz, faringe, laringe, tráquea, hasta los bronquiolos terminales. Hasta aquí, como hemos dicho, se conduce, se calienta, se filtra, se humecta el aire que inspiramos. ¿Ya? Hemos estado diciendo en práctica ahora que qué cantidad, qué volumen de aire normalmente ingresa en una inspiración normal. Hemos dicho 500 mililitros, ¿sí? Y ese volumen se llama volumen normal, lo vamos a ver más adelante. Es el volumen normal o volumen corriente. Ese volumen que se desplaza, ¿no?, ingresa y sale en cada respiración. Ese volumen recorre toda esta zona de conducción, llamado también espacio muerto anatómico. ¿Por qué? Porque aquí no hay respiración y una parte de ese volumen de aire que inspiramos, hemos dicho, se queda adherido aquí, ¿no?, en esta zona de conducción. Se queda adherido en sus paredes. De los 500 que ingresan, 150 se queda adherido en esta zona de conducción. Aquí también se calienta el aire que no, se calienta. Se regula su temperatura, claro, porque hay bastante vascularidad. Ya se calienta, bastante vascularidad. Tú seguramente has visto al espejo, te has hecho así en el espejo y te has visto que adentro, abajito del piso, es rosadito. ¿Por qué es rosadito? Porque hay bastante vaso superficial, ¿no? Como si tú pones bastante las píxeles rojos, por decir, y arriba pones un minifame, por ejemplo, ¿no? Y tú ves cómo se traduce la capilaridad. ¿Sí? Esa es la razón por la que esos pequeños vasos superficiales a veces se rompen fácilmente, ¿no? A veces el niño se estresa o el adulto se estresa y se rompe, ¿no? Y da, pues, ruptura de esos vasos, sangrado anterior o epistaxis, ¿no? Anterior o epistaxis posterior. También aquí se filtran, claro, el aire que inspiramos. El aire, por ejemplo, si te vas, por ejemplo, a la avenida Marina o a la avenida Mancay, ¿no? Se sabe que la avenida Mancay es la avenida más contaminada en Lima, ¿no? Te paras por la avenida, si fueras policía de tránsito, estás dirigiendo por 2 horas de tránsito nomás, ¿no?, tocando ahí. Seguramente después de estas 2 horas, te suena la nariz. ¿Cómo sale tu poquito? Recontra, puro, ¿no? ¿Sí? Claro. Entonces, claro, es que en el transcurso, o sea, de las vías respiratorias, sobre todo a este nivel de vías respiratorias superiores, altas, hay presencia de cilio, ¿sí? Entonces, el epitelio que está aquí presente es un epitelio, ¿te acuerdas? Pseudoestratificado, cilíndrico, ciliado, con células caliciformes productoras de moco, ¿sí? ¿Qué son los cilios? Justamente eso, ¿no? Evitan que, ¿no?, la suciedad por ello avance más atrás, ¿cierto? Lo desplaza más adelante. ¿Qué hace el moco? Hace que se pegue, pues, ¿no? Es suciedad y pues te sale sucio ahí, ¿no? Tú lo sacas, pues lo llenas, se oscurito, sucio. Ya, eso entonces en relación a filtra, ¿no? Filtra. ¿Bien? ¿Y quién lo aumenta? Eso, bueno, las células caliciformes que producen moco. ¿Sí? Aumenta, bueno. Hasta aquí entonces son la zona de conducción. Luego estos bronquiolos terminales, hemos dicho, ingresan a las unidades anatómicas funcionales de los pulmones llamados lobulillos pulmonares. Y cuando ingresan, su continuación se llama bronquiolo respiratorio. Aquí comienza la zona respiratoria propiamente dicha, ¿no? Los bronquiolos luego se continúan con los conductos y de aquí se prenden varios sacos y en cada saco hay un montón de alvéolos pulmonares. Entonces, esto es el corrido, ¿no? Hasta aquí va a llegar el aire que inspiramos. Que una parte se queda adherido en las paredes, una parte, 350, se queda adherido. Además, también hemos dicho, a ver, la presión parcial del oxígeno es 158,8, ¿no?, aquí en la atmósfera, ¿sí? Aquí está, bueno, 158,8, aquí está. Y a medida que recorre toda esta zona de conducción,
y llega aquí a la zona respiratoria, y llegas a la alveolo pulmonar, aquí la presión parcial del oxígeno ha descendido bastante. ¿Sí? Ha descendido hasta un valor como de 105. De ser 158, 105 ha bajado bastante, más de 50, ¿no? La presión ha disminuido. Y cuando ya está aquí, este oxígeno tiene que ingresar a la sangre del capilar. Vamos a ver aquí en esto, miren. Esto representa entonces un alveolo pulmonar. Aquí está. Esto es la pared alveolar. Y sabemos que en la pared alveolar hay varios tipos de células. Hay células tipo 1. Aquí está, tipo 1. O neumocito 1. Esas células le dan la delgadez a la pared alveolar para garantizar eso, bueno, el intercambio de gases. Para garantizar la hematosis o respiración externa, de la delgadez. Hay también células tipo 2, aquí está, células tipo 2. Esas células tipo 2 o neumocitos 2, ¿qué es lo que secretan? Producen una sustancia llamada tensoactiva. Sustancia surfactante o tensoactiva. Aquí están, estas células producen esta sustancia surfactante o tensoactiva. Aquí, ¿ves? O tensoactiva. ¿Qué hace esa sustancia tensoactiva? ¿Qué hace? Evita, ¿no?, el colapso alveolar. ¿Sí? Si disminuye la tensión superficial en el alveolo y hace que lo mantenga así, ¿no?, infladito, lleno de aire, ¿no? Y así evita que se colapse el alveolo. Entonces, si hubiese deficiencia en la secreción del surfactante, ¿cuál sería la consecuencia? Si evita el colapso, ¿qué pasaría entonces? Se colapsaría el alveolo. ¿Sí? Y si eso se generaliza en todo el pulmón, se manifiesta una enfermedad llamada atelectasia, así, ¿no? Atelectasia, ¿no? Entonces la principal causa número 1 de la atelectasia, ¿cuál es? La deficiencia de surfactante, ¿no? La no producción de surfactante, la principal causa, ¿no?, de la atelectasia, ¿sí? Una cosa es que se colapse el alveolo y otra cosa es que se rompa la pared alveolar. ¿Sí? Si se rompe la pared alveolar, ¿te imaginas? Sería como un hueco grande, pues, ¿no? Sería como el pulmón se hincharía en el pulmón, así como parecería, por ejemplo, eso se ve clínicamente en la persona como si fuese, pues, ¿no?, como parecía doble pechuga, por decir así, ¿no? Ya, así, o sea, tórax, así, en tonel, en granel, en tonel. ¿Te imaginas? Un barril, ¿no? Un barril así. Una cosa es un cilindro, así, ¿no? Granito, ¿cierto? Un cilindro tiene así dos lados paralelos, pero un barril no, pues, ¿no? Así, en tonel. ¿Cómo se llama ese cuadro? Se llama enfisema. Oye, una cosa es enfisema, otra cosa es la atelectasia. Ya saben, el enfisema es, ¿no?, tórax en tonel por ruptura de las paredes alveolares. En cambio, el otro es por colapso. Presenta la atelectasia. También acá hay macrófagos, acá hay células, además macrófagos, ¿no están?, alveolares. Macrófagos. Los macrófagos en el pulmón se llaman así, ¿no?, alveolares. ¿Sí? Porque el macrófago toma diferentes nombres en donde se encuentre, ¿no? Por ejemplo, ¿cómo es el macrófago en el hígado? Célula Q. ¿Sí? ¿Cómo es el macrófago en el hueso? Osteoclastas. ¿Ya? Porque tiene nombre. Aquí se llama así, macrófagos alveolares. Esto, por eso que saben que los pulmones forman parte de un grupo de órganos que en conjunto forman el sistema retículo endotelial. ¿Se escuchaba? ¿Sí? El RES, R-E-S, ¿qué significa? Sistema retículo endotelial. ¿Qué estructuras, qué órganos forman parte de ese RES? El vaso, el hígado, los pulmones, por ejemplo. ¿Sí? ¿Qué implica ello? Que en ese vaso, que en ese hígado, que en los pulmones, hay macrófagos que se encargan de esto, ¿no?, de fagocitar, ¿no?, de dar elementos extraños a ese nivel. Entonces, esos son los elementos de la pared, alveolar. Igual acá, miren, aquí está la pared vascular. Aquí. El que representa un capilar sanguíneo pulmonar. Es un capilar sanguíneo. No es una vena, no es una arteria. Es un capilar sanguíneo. Y tú debes saber que el capilar sanguíneo, todo capilar, presenta una sola capita de células, ¿sí?, endoteliales. Entonces, lo que está aquí son las células endoteliales, ¿sí?
una capa de células planas, escamosas, endoteliales. Y tú debes saber que todo endotelio siempre se apoya sobre una membrana basal. Pues acá habrá una capa de células endoteliales y lo que tú ves acá, verdecito, pues acá sería su membrana basal. ¿Sí? Acá ves una capa de células alveolares y lo que está aquí de verdecito sería su membrana basal. ¿Ah? O sea, acá tengo 1, 2, 3, 4 elementos son los que van a construir esa barrera llamada membrana alveolo-capilar. ¿Sí? 4. Vamos a ver aquí. Bien. La membrana, acá está bien. Membrana basal y las células endoteliales. Todo eso forma la membrana alveolo-capilar. ¿Pasa? ¿Sí? Así que si la pregunta fue de esa forma. No constituye, no forma parte de la membrana alveolo-capilar. ¿Sí? Una diferente a esas 4 será la respuesta, pues, ¿no? ¿Ya? Y aquí está, entonces, miren, las células tipo 2 son las que producen una surfactante alternativa que reduce y disminuye la tensión superficial, pues, ¿no? Evita el colapso alveolar, ¿no? Evita el colapso alveolar. Una función entonces de este sistema es, una de ellas es la hematosis. Hematosis o respiración externa. ¿Sí? Ahí se da el intercambio de gases, de oxígeno CO2, entre, bueno, el alveolo pulmonar y la sangre del capilar sanguíneo pulmonar, ¿no? Eso es la hematosis o respiración externa. Otra función es la regulación del pH. ¿Cómo se regula? Básicamente eliminando el CO2 por hiper o hipoventilación. Por ejemplo, ahora en la práctica de hoy día, algunos compañeros han estado hiperventilando, pues, ¿no? ¿Sí? Después de haber hecho ejercicio físico han estado hiperventilando, están eliminando gran cantidad de CO2, ¿no? Si no se elimina el CO2, es un problema, pues, ¿no? Si el CO2 no lo eliminas, ¿qué puede pasar? Acidosis, ¿no? Acidosis, ¿sí? Acidosis respiratoria, acidosis metabólica, si es que no se elimina el CO2. Ya está. Bueno, otra función es esto, ¿no? Regulación del agua corporal. Claro, ¿cómo se regula esto? A través de la respiración. En este momento estamos sí o sí perdiendo agua. ¿Te acuerdas? En primeras clases. Sí, pues, ¿no? Estamos perdiendo agua a través de vapores de agua que no lo vemos, ¿sí? ¿Por qué? Por sus colores, ¿no? Son vapores incoloros. Regulamos temperatura a través de la respiración. Estos son los 3 procesos básicos de la respiración. Uno es la ventilación pulmonar. ¿Qué cosa implica ventilar? Ingreso y salida. Ingreso y salida, ¿sí? Al ingreso se llama inspiración y a la salida expiración. Entonces se puede decir, una respiración es igual que una ventilación. ¿Cuántas veces respiramos en un minuto? 12, 13, 14, ¿no? ¿Cuántas veces ventilamos? Igual fue, ¿no? 2, 14. Entonces una ventilación es lo mismo que una respiración. Lo vamos a ver ahora. Otro es la respiración externa, externa o pulmonar. O sea, esto que está aquí. Esto, entonces, a ese nivel que se da, la respiración externa o pulmonar, llamada hematosis. Hematosis. Siempre se da por diferencia de presiones. ¿Está? Otra función, otro proceso básico es la respiración interna, ¿no? Ística o tísula. Esos son los 3 procesos básicos de la respiración. Vamos acá, la número 1. Entonces, ventilación implica entonces ingreso y salida, inspiración y expiración. ¿Está? Entonces ahí se ve el intercambio de gases, miren, entre los alveolos pulmonares y los capilares sanguíneos pulmonares, siempre por diferencia de presiones, ¿no? Miren, diferencia por diferencia de presiones de lo básico, ¿no? El aire en los pulmones cuando la presión en el alveolo es menor o inferior a la atmósfera. A ver, ¿cuánto es la presión atmosférica, hemos dicho? En la costa, 760. Dice acá, para que el aire ingrese, ¿cómo tiene que ser la presión intrapulmonar, intraalveolar, perdón? Menor, ¿sí? O inferior a la atmosférica. ¿Menor en cuánto te comentan los libros? Guyton y Guyton dicen menor en 2. ¿Sí? Otros en menor en 4. Me quedo con lo que dice menor en 2. Entonces, ¿a cuánto desciende la presión intrapulmonar? Cuando inspiramos, 758. ¿Sí? Y lo contrario al revés. Cuando expiramos, la presión intrapulmonar alveolar tiene que subir. Tiene que ser mayor a la atmosférica.
2. ¿Cuánto sería? 762. Son datos, ¿no? 762. Y se lleva a cabo mediante la inspiración y la inspiración. Inspiración y expiración. Con esto, ¿no? Es, ¿sí? Es. No con X, ¿no? Porque cosas con X. Si fuera con X, expirar. ¿Y cosa es? Caducado. Caducar. En este caso, tu último aliento, pues, ¿no? Expiró, murió. Sí. Así no es. Ahora, ya sabemos que la ventilación pulmonar es el ingreso, señor, ventilación, ingreso, salida, ingreso. En el reposo, un adulto sano, ¿cuántas veces ventila? 12 ventilaciones por minuto. ¿No? Como promedio. ¿Por qué? Porque se sabe que una ventilación dura más o menos, aprox, 5 segundos. Si dura 5 segundos una ventilación, en 60 segundos, que es un minuto, ¿cuántas veces ventilamos? 12, bueno, 75, 12 ventilaciones. ¿Ya está? Y mire, y con cada inspiración e inspiración, esa es la cantidad que se simboliza. A esta cantidad, ¿cómo se le llama? Este se llama volumen, ¿qué? Este es el volumen normal, ¿sí? El BN, el volumen normal, llamado también volumen corriente, el volumen aire corriente, volumen vital. Eso es 500 mililitros aproximadamente. Esa es la cantidad que ingresa y sale, ¿no? Es una respiración, una ventilación normal. Ingresa y sale. Ingresa y sale. Es una inspiración normal, no forzada, sino normal. De ahí, mire, el aire dice hacia adentro y hacia afuera, la cantidad de aire que entra y sale y cae. Bueno, tenemos así, ventilación minuto, VM. Bueno, sale. Volumen corriente, la ventilación minuto es el volumen total de aire inspirado y expirado. ¿No? A su vez también sabemos esto, ¿no? Bien, ya sabemos que el volumen corriente es 500, ¿sí? El aire que se desplaza en cada respiración. Y la frecuencia es 12 veces por minuto. Entonces el producto sería esto, ¿ya? La ventilación minuto. 12 por 500, 6000 sería, ¿no? 6000 mililitros por cada minuto. Como dice acá, 6 litros por cada minuto. Pero tú sabes que esto no es lo real, pues, ¿no? Esto no es el valor real que llega a los alveolos pulmonares. ¿Lo real que llega cuánto es? En suma llegan 350. ¿Por qué? Porque 150 de estos 500, hemos dicho, se queda ¿dónde? Adherido en el espacio muerto anatómico, ¿no? En la zona de conducción. Ahí se queda adherido. ¿Sí? Y llegan 350 a la zona respiratoria. Entonces hay que corregir eso, pues, ¿no? Lo real sería así. ¿Sí? Mire, una ventilación un minuto más baja, bueno, acá dice, 70% llega a la zona respiratoria, o sea, 350. Los 250 se quedan adheridos en el espacio muerto anatómico, en la zona de conducción. Entonces, lo real sería esto, ¿no? Lo real, ¿sí? La frecuencia real que es 200, o 12, perdón, por esto, la ventilación alveolar, 350, esto es lo real. Este es la ventilación minuto real, 4200, es lo real que llega. Ya está. Ahora, miren, ¿qué sucede con el diafragma? Acá está el diafragma, ¿no? El diafragma es el principal músculo de la inspiración, parece una cúpula, ¿no? El diafragma. ¿Ya? El diafragma es un músculo que va a separar dos compartimientos, ¿no? Dos cavidades, ¿sí? La torácica y la abdominal. Y está el diafragma, aquí está, el diafragma. Entonces, ¿qué sucede cuando inspiramos? El diafragma, lo que era así, se contrae. Y al contraerse, pareciera que sube, ¿no? ¿Sí? A ver, inspiras, por eso el diafragma sube. No sube, ¿no? ¿Sí? El diafragma cuando se contrae, va. ¿Cómo va a subir, pues, no? Si está ingresando aire, ¿sí? Aire, ¿ya? Entonces, cuando uno inspira, el diafragma se contrae y desciende. Ahora, si tomamos, mire, como referencia, acá está el diafragma, miren, esta distancia, este diámetro, de esta base al ápice, aquí del pulmón, esto se llama diámetro vertical. ¿Sí? O sea que hay un diámetro vertical y aquí hay un diámetro anteroposterior, ¿no?
diámetro antero-posterior. Jóvenes, ¿qué sucede con el diámetro antero-posterior cuando inspiramos? ¿Qué pasa con el diámetro antero-posterior? Aumenta, ¿sí? O sea, el diámetro antero-posterior aumenta. ¿Y qué pasa con el diámetro vertical? Si cuando uno inspira, el diafragma se contrae y desciende. ¿Qué pasa con el diámetro vertical? También aumenta, ¿sí? Entonces, con la inspiración, ambos diámetros aumentan, ¿sí? El diámetro vertical y el diámetro antero-posterior aumentan. Pero ¿quién es el responsable de que eleve las costillas y se amplíe el tórax? Los músculos intercostales. Y músculos en el cuello y los intercostales, ¿no? Los que cargan y agrandan, amplían, levantan, elevan las costillas. ¿Ya? Eso pasa en una inspiración normal. Entonces, ¿cuáles son los dos músculos que se contraen en una inspiración normal? Diafragma, intercostales externos. ¿Hay más? Ya, pero son los dos que se contraen. ¿Sí? ¿Qué se contraen? ¿No? Se contraen. Eso es en una inspiración. ¿Y qué sucede en la expiración? A ver, ¿qué sucede en la expiración con el diafragma? Se relaja y asciende. ¿Sí? Y también se relajan los intercostales externos y regresa, ¿no? El tórax a su estado normal. ¿Y qué pasa con el diámetro vertical? Disminuye. ¿Sí? ¿Y qué pasa con el diámetro antero-posterior? También disminuye. ¿Ya? ¿Estamos? También disminuye. ¿Qué más? La inspiración es un evento activo o pasivo. La inspiración, activo. Y la expiración, pasivo. ¿Ya? Pasivo. Miren, cuando los músculos respiratorios se contraen, también la cola aumenta, arriba y abajo, y así. Bien. Vamos a ver acá. Miren, aquí. ¿Ves acá? Durante la inspiración normal, ¿sí? Normal, el diafragma y los intercostales externos se relajan, ¿no? Pero esto es durante la expiración. Pero comenzamos primero con una inspiración mejor acá, aquí ya. Durante la inspiración, cuando inspiramos, ¿sí? Normal. Este diafragma y estos intercostales se contraen. ¿Sí? Se contraen. Es cuando hacemos una inspiración normal. A ver, por ejemplo, hagamos una inspiración normal. ¿Cuáles son los que están contraídos? Diafragma e intercostales externos. Y luego de esa inspiración normal, hacemos una inspiración forzada. ¿Sí? ¿Qué músculos se contraen ahora cuando hacemos una inspiración forzada? Ahí está la tensión y aquí, ¿cierto? Aquí está el esternocleidomastoideo, escalenos y pectorales menores. Esos son los músculos que se contraen en una inspiración forzada. ¿Sí? Ahora, en esa inspiración, en una inspiración, ¿qué pasa? Hemos dicho con la presión intrapulmonar alveolar. Disminuye a 758, 2 menos, ¿sí? Que la atmosférica, 758 milímetros de mercurio, disminuye. En una inspiración normal hemos dicho que el diafragma se contrae, desciende y aumenta el diámetro vertical y aumenta el diámetro antero-posterior. Hemos dicho, ¿no? ¿Y qué sucede en la inspiración? En una expiración normal, primero, ¿qué pasa? Se contraen los músculos que se han contraído, pues, ¿no? ¿Sí? Se relajan, perdón, los que se han contraído. ¿Quiénes se relajan? Diafragma y los intercostales se relajan. ¿Sí? Y si luego de hacer una expiración normal hacemos una forzada, tratamos de sacar lo más que podemos al aire, siente la presión a ese nivel, ¿cierto? ¿Quiénes se contraen en una expiración forzada? Los músculos de la prensa abdominal. Recto anterior, oblicuo mayor, menor, ¿no? Estos son los que se... Y también los intercostales, músculo de la prensa abdominal, ¿sí? Recto anterior y los oblicuos. Y los intercostales internos son los que se contraen, ¿no? En una expiración forzada, ¿ya? Aquí lo he resumido con colores para que vean. Aquí está. Entonces,
En una inspiración normal, estos son los músculos que se contraen, diafragma e intercostales externos. ¿Sí? Lo puesto de vida, ¿no? Los normales. ¿Sí? Y si luego hacemos una inspiración forzada, estos son los músculos que se contraen en una inspiración forzada. Externos mastoideos, escalenos y pectorales menores. Hagamos una expiración normal. Estos músculos que están contraídos se relajan. Estos son los que se relajan. Diafragma y los intercostales internos se relajan. Y luego hacemos una expiración forzada y estos son los que se contraen. Múscula prensa abdominal, recto anterior, ¿sí? Oblicuos y los intercostales internos. Estos se contraen de una expiración forzada. Bien, este camino que está acá, entonces, cuando inspiramos, es mucho que un cierto volumen de aire, que es 500 mililitros, que es el volumen normal, ¿sí? O corriente, recorre la zona de conducción, llega a la zona respiratoria y finalmente llega aquí a los alvéolos pulmonares. ¿Listo? Y por diferencia de presiones, el oxígeno ingresará a la sangre capilar sanguíneo pulmonar. Pregunta, ¿cuánto es la presión del oxígeno aquí a ese nivel del alvéolo pulmonar? ¿Cuánto es la presión parcial del oxígeno en el alvéolo pulmonar? 105. ¿Sí? Pregunta, ¿cuánto es la presión parcial del oxígeno aquí en la sangre que llega a los pulmones? ¿Recuerdas? ¿Cuánto era la presión parcial del oxígeno aquí, ¿no? En la sangre capilar sanguíneo pulmonar? 105. Del oxígeno. A ver, lo que no está muy bien aparte de lo que debemos responder, pues, ¿no? Oye, ¿cuánto es la presión parcial del oxígeno en el alvéolo? 105, ¿sabes? 105. ¿Cuánto es la presión parcial del oxígeno aquí en la sangre? 40. Hemos hecho en la práctica, ¿no? 40. ¿Sí? Aquí. Entonces, ¿cuánto es la presión parcial del oxígeno en la sangre que llega a los alvéolos? 40. Otra forma de preguntar lo mismo sería ¿cuánto es la presión parcial del oxígeno en el capilar sanguíneo pulmonar, en la sangre del capilar sanguíneo pulmonar? 40, lo mismo. ¿Ya? El oxígeno que ya ingresó, claro, el oxígeno que ya atravesó, ¿no? La membrana alveolo-capilar ingresa a la sangre y en la sangre o por la sangre se transporta de estas dos formas. Estas dos son las dos maneras o formas como se transporta el oxígeno por la sangre. Una, vamos acá, disuelto en el plasma sanguíneo, un 1.5%, poquísimo. Y la otra, aquí está, miren, 98.5% sería así, unido a la hemoglobina. Aquí, mira, acá tú ves acá, ven acá, HbO2, ¿esto quién es? La oxihemoglobina, unido a la hemoglobina, es la oxihemoglobina, ¿sí? Entonces, mirando el esquema, ¿cuál es la forma más efectiva como se transporta oxígeno en la sangre? Unido a la hemoglobina, como oxihemoglobina, o unido a la globina de la hemoglobina, como oxihemoglobina, ¿no? Como oxihemoglobina. Y por la sangre, claro, tú sabes, ¿no? Este es el nivel del pulmón. ¿Sí? Tú debes lo siguiente, ¿ya? Debes ser lo siguiente, ¿no? Al pulmón derecho le llega la arteria pulmonar derecha, ¿sí? El izquierdo, la arteria pulmonar izquierda, ¿sí? ¿Estamos? Y a nivel de los capilares, el alvéolo se da la oxigenación a la sangre. Y luego del pulmón derecho regresan dos venas pulmonares derechas y el izquierdo, dos venas pulmonares izquierdas, ¿no? Las cuatro venas pulmonares llevando sangre ricamente oxigenada llega a ¿dónde? A la aurícula izquierda del corazón. ¿Sí? Eso tú sabes por anatomía, pues, ¿no? Claro. Las cuatro venas pulmonares son las que conducen sangre ricamente oxigenada, ¿no? Hacia la aurícula izquierda. Y de la aurícula izquierda pasa ¿a dónde? Al ventrículo izquierdo. Luego sale por la arteria aórtica, ¿sí? Y se va todo el nuestro sistema. Y acá. Y eso representa el capilar sanguíneo sistémico. El capilar sanguíneo sistémico. Acá. Y esto representa las células de los tejidos. ¿Listo? A ese nivel llega oxígeno con una presión como de 105. Y dentro de las células hay oxígeno con una presión como de 40.
esa diferencia de presiones hace que el oxígeno ingrese a la célula. ¿Sí? ¿Y qué hace la célula? Consume el oxígeno. Claro, porque las células son las que están emanando, ¿no? Todo lo que hacemos es en función para la célula. ¿Te acuerdas, no? Si nos alimentamos, ¿es para qué? Para que las células ingresen nutrientes, ¿no? Como glucosa, perdón, aminoácidos, ¿no? Como lípidos, grasas. ¿Ya? Si tomamos agua, ¿es para qué? Porque la célula es la que pide agua, ¿no? Si respiramos es porque la célula necesita oxígeno. Todo es en función para nuestras células. ¿Sí? Si tomamos medicamentos es para reparar una célula que está lesionada. Así, todo es para una célula. Entonces, ¿las células qué hacen? Las células consumen ese oxígeno. Consumen. Pero las células también producen, producto del catabolismo de la glucosa en la reacción celular anaerobia, ¿sí? En la glucólisis, producto del catabolismo de la glucosa termina, al final, productos finales, ¿no? CO2, agua y ATP. ¿Sí? Ese CO2 que la célula produce tiene que ser retirado, por diferencia de presiones. ¿Cuánto es la presión parcial de CO2 aquí en la célula de tejidos? 45. Y en la sangre que llega acá a las células, 40. Esa pequeña diferencia de 45 a 40 aquí es suficiente para que se difunda el CO2. Y el CO2 que está en la sangre, ¿qué sucede ahora? Es transportado por la sangre hacia el capilar sanguíneo pulmonar. Y lo hace de tres formas. Aquí están, estas son las tres formas o maneras como se transporta CO2 por la sangre. Una, 7% disuelto en el plasma sanguíneo. Dos, 23% unido a la hemoglobina. Acá está HbCO2, esto es la llamado carbaminohemoglobina, ¿sí? Oxihemoglobina con el oxígeno, aquí. Y con el CO2 se llama carbaminohemoglobina. ¿Ya? Carbaminohemoglobina. ¿Listo? Miren, ¿ah? Pero también puede ser que en cierto momento puede transportar CO, no CO2, sino CO. ¿Sí? ¿Estamos? ¿Cómo se llama este compuesto? ¿No? Cuando está unido a la hemoglobina, oxihemoglobina. ¿Sí? Cuando está unido con el CO2 de hemoglobina, carbaminohemoglobina. Y cuando está unido a un CO, o sea, un monóxido de carbono, carboxihemoglobina. Y eso se puede matar, ¿no? ¿Sí? ¿O no? Te mata. Si te mata, pues, ¿no? Pues tú sabes una película solamente. Lo secuestran, lo ponen dentro de un carro, ¿sí? Amarrado, no puede hacer nada, encienden el motor del carro y todo el CO ingresa dentro del carro y te mueres, ¿sí? Intoxicado. ¿Ya? Eso puede pasar, pues, ¿no? Llegas a tu casa manejando, ¿sí? Y ella está saliendo de tu contacto, ¿ya? Vamos, tu carrito, tu, chico. Sí, esos carritos todos, ¿no? Viejitos todos, ¿ya? Con el piso todo, con huequito todo, y entra, ¿no? el smog dentro, ¿no? de tu ambiente, de tu carro. Bueno, ahí estás tú, pues, ¿no? Llegas a tu casa y tu puerta eléctrica, ¿no? Entras a tu carro y cierras. Como llegas bien cansado, te duermes. Con las unas cerraditas. Todo cerradito, y te quedas con el motor prendido, ¿no? Al día siguiente, ¿te despiertas? No. Ya no. Así es. Muerte sin dolor, ¿no? Muere placer. Quiero morir. Ya sé cómo quiero morir. ¿Cuál es esa muerte? Sin dolor. Ya. Entonces, ahora sí, seguimos acá. Entonces, ahora el CO2 está aquí. ¿Sí? Y a ese nivel que pasa con CO2, también se va a difundir por diferencia de presiones. ¿Cuánto es la presión parcial de CO2 aquí en la sangre que llega a los alveolos? 45. Y en el alveolo, 40. Esa pequeña diferencia de 45 y 40 hace que el CO2 se difunda y pase al alveolo pulmonar. Y con la expiración hacia afuera. ¿Sí? Ahora, a este intercambio de gases, a este nivel se llama hematosis o respiración externa o pulmonar. Y a este nivel, ese intercambio de gases se llama respiración interna, tística o tisular. Y a este nivel, ¿qué hacen las células? Hemos comentado. Las células consumen el oxígeno
y producen CO2. Consumen oxígeno y producen CO2. Ese acto de consumir oxígeno y producir CO2, ¿cómo se llama, chicos? A ver, todas las mañanas, hoy día. Eso es el gasto metabólico. El tema de la práctica de hoy y mañana es el gasto metabólico, ¿no? ¿Sabes? Ese acto de consumir oxígeno y producir CO2 se llama gasto metabólico. Bueno, entonces aquí está la respiración externa o pulmonar, llamada también hematosis, intercambio de gases entre el alveolo y la sangre capilar sanguíneo pulmonar, siempre por diferencia de presiones, miren, y se realiza fundamentalmente por diferencia de la presión parcial de oxígeno, ¿no? Principalmente. Eso ya sabemos, miren, y acá están las presiones que hemos estado comentando, ¿aquí está? ¿Cuánto es la presión parcial del oxígeno en el alveolo? 105 en el alveolo. Y en capilar sanguíneo, 40. ¿Cuánto es la presión parcial del CO2 en el capilar? 45, ¿no? Y en el alveolo, 40. Entonces, esta diferencia de presión garantiza que el oxígeno ingrese y el CO2 salga. ¿Ya? Lo mismo, la respiración interna ístico-tisular, igual, es intercambio de gases a nivel del capilar sanguíneo sistémico y las células de los tejidos, igual por diferencia de presiones, igualito, ¿no? Aquí está. ¿Cuánto es la presión parcial del oxígeno en la sangre del capilar sanguíneo sistémico? Aquí está, 105, ¿no? En la sangre del capilar sistémico. Y en la célula, 40. En la célula, 40. ¿Y cuánto es la presión parcial del CO2? En la célula, 45, y en la sangre capilar sanguíneo sistémico, 40. Entonces, esta diferencia de presión hace que el oxígeno ingrese a la célula y el CO2 salga de la célula a la sangre capilar sistémica. ¿Ya? Eso es la respiración interna ística o tisular. Ahora, hemos dicho que el oxígeno tiene dos formas, ¿no? Estas son las dos formas o maneras como se transporta oxígeno en la sangre. Una, quizá, disuelto en el plasma, 1.5%. La otra, unido a la hemoglobina como oxihemoglobina. Unido a la globina y la hemoglobina como oxihemoglobina. Por lo tanto, esta es la forma más efectiva como se transporta oxígeno en la sangre. ¿Ya? Así como oxihemoglobina, unida a hemoglobina. Hay factores que favorecen justamente ese transporte de oxígeno. Por ejemplo, aquí está ¿cuál es la más importante? La presión parcial de oxígeno. Hay otras, como la presión parcial de CO2, pero esta es la presión parcial del oxígeno, la más importante. Otra, el pH, otra, la temperatura. ¿No? El pH, mayor acidez, menor afinidad, y la temperatura aumenta el oxígeno. Lo mismo, hemos dicho que el CO2 se transporta de tres formas o maneras. ¿Cuáles son estas formas? Uno, disuelto en el plasma, poquísimo, 7%. Otra, unido a la globina de la hemoglobina, o sea, como carbaminohemoglobina, ¿sí? HbCO2, 23%. Y la otra, como iones de bicarbonato. Ahí está, 70%. Entonces, esta es la forma más efectiva como transporta el CO2 en la sangre o por la sangre, ¿sí? Como iones de bicarbonato. Ahí está. ¿No? Hay una reacción ahí. Bien, ahora, ¿qué cosa es la espirometría y para qué se usa la espirometría? Este equipo que está acá se llama espirómetro. Y la gráfica que emite se llama espirometría. ¿Ya? Obviamente, este examen lo realiza el neumólogo, ¿no? El neumólogo. La espirometría se mide el volumen y la tasa del flujo de aire que respira una persona. El aparato se llama espirómetro, se usa para medir los volúmenes pulmonares, excepto el volumen residual. Esto lo vamos a ver, el volumen residual. Acá está la utilidad de la prueba. Esta es la utilidad, diagnóstico de pacientes con síntomas respiratorios, evaluación de riesgo preoperatorio, evaluación de respuestas farmacológicas y evaluación de respuestas a tratamientos de enfermedades respiratorias. No sé si algunos de ustedes han hecho alguna vez este procedimiento. ¿Han hecho alguna vez la espirometría? ¿No? ¿Sí?
ella sí. Viene, ¿ah? ¿Es fácil? Si dicen a ver, chicos, a ver, soplen fuerte así al aire, fácil pues, ¿no? ¿Sí? Con toda fuerza sopla fuertísimo, ¿no? A ver, sopla, tienes acá, tienes un tubo hueco vacío, sopla y fácil, pero sopla, ¿no? Con toda tu fuerza, ¿no? Pero después en este aislamiento dicen, sopla. Qué difícil, ¿ah? ¿Y no? Y tú esa perita, dice, sopla, carambas, fuerte. Te va a decir el hemólogo, ¿no? Sopla bastante, ¿no? Porque quiero saber, ¿cierto? Quiero sacar un diagnóstico certero, pues, ¿no? Sopla fuerte, con tu fuerza. Y al final, ¿no? Es fácil, ¿no? Bastante resistencia te ofrece, ¿no? Para soplar. ¿Ya? Pero al final sale una gráfica, ¿no? Así, sale una gráfica así. Esta es la gráfica llamada espirometría. ¿Sí? ¿Qué representará esa gráfica? Lo más grande que representa la espirometría. Bien. Entonces, estos son los volúmenes y capacidades pulmonares, ¿ah? Entonces, volúmenes, entonces para que usted la teoría, para ver eso, ¿no? Volúmenes y capacidades pulmonares. Volúmenes y capacidades pulmonares. Obviamente, ¿quién tendrá mayores volúmenes y capacidades pulmonares? ¿El habitante de la costa o el de la altura? El de la altura, obviamente. Ellos tienen mayores volúmenes y capacidades pulmonares. ¿Sí? Claro que sí. Por ejemplo, vamos a hacer ya bien práctico, ¿no? Vamos a ver que en tu casa de playa, tienes tu piscina, ya estás con todos tus amigos y también tu profesor. ¿Ya? Y entra uno de delincuentes, ¿no? Con armas. Y te dicen que a todo mundo, ¿no? Primero se hace bajo el agua, en la piscina, bajo el agua, todo el mundo. ¿Ya? Y el último en salir se salva. ¿Quién salva, chicos? El profesor se salva, ¿no? Claro, ¿sí? El profesor que no tiene vicio, no fuma, no toma, no tiene ningún vicio, se va a salvar. ¿Por qué? Porque él tiene mayores capacidades y volúmenes pulmonares. Profesor, no, el que se salva es mi compañero que acaba de llegar de la altura, ahorita, ¿no? Ya está fresquito, tiene buena capacidad y buenos volúmenes pulmonares. ¿Sí? Tú has visto solamente en algunas películas, por ejemplo, has visto Titanic, ¿has visto, no? Titanic. ¿Has visto cómo, por ejemplo, los protagonistas, cuando el barco no se pone boca abajo, ellos tienen que pasar de un compartimiento a otro, ¿no? Dice, se está hundiendo porque está lleno de aguas, y allá ve una luz, tiene que, bajo nado, en la película dura varios minutos, ¿ah? Esa aventura, ¿no? Y de pasar hacia otro lado. En la vida real, solamente ni un minuto, ¿no? En la vida, estás ahí segundos y muerto. ¿Sí? Debe depender de esto, bueno, de cuánto es tu volumen de capacidad pulmonar. Así es, ¿no? Así es. ¿Quién tendrá mayor volumen de capacidad pulmonar? Por ejemplo, el habitante común como nosotros, o de repente el que pertenece a las Fuerzas Armadas policiales. Ellos, bueno, inclusive entre ellos, Marina, Favo, Ejército, Marina de repente, ¿no? Inclusive entre ellos, el que es hombre rana, anfibio, Aquaman, etc., ¿no? Nosotros no. De ellos, ¿cierto? Va a depender de eso, ¿no? ¿Qué cosa puede lugar esto? ¿Qué es esta gráfica? Por ejemplo, hacemos una inspiración normal. Inspiramos, ahí está. Esta gráfica. Expiramos, inspiramos, expiramos. Normal, ¿no? Jóvenes, ¿cuánto volumen se desplaza aquí? De aire, 500 mililitros. ¿Cuál, no? O sea, esto representa el volumen normal, o volumen corriente, o volumen de aire corriente, o volumen giral. ¿Cuánto? 500. ¿Sí? Igual acá, estamos acá. De aquí inspiramos hasta aquí, inspiramos. Normal. ¿Cuánto se desplaza? 500. Y si después de esta inspiración normal hacemos una inspiración forzada, ¿cuánto más de aire ingresar, ¿cierto? Después de la normal, 2000, 3000, 3100 aproximadamente. ¿Y cómo se llama ese volumen? ¿Sí? Después de normal, volumen de reserva inspiratoria. Entonces, si yo sumo estos dos volúmenes, el Y, ¿cuánto me suma? 500. 3100, 3600. ¿Sí? ¿Y esto qué representa? Esto dos representa mi capacidad
inspiratoria. ¿Sí? Entonces, ¿cuánto es tu capacidad inspiratoria? 500 más 3100, 3600, ¿no? Como valor referencial. Mi capacidad inspiratoria. ¿Sí? Inspiro normal, 500. Lo fuerzo, 3100 más. ¿Listo?